conflicto internacional, cómo nos deja parados así para hacer un eje principal y después ya hablamos del FMI. El conflicto lo que hace es tensar decisiones que tiene que tomar el gobierno argentino y la sociedad argentina si la dejan participar respecto de cómo se va a parar para el futuro. Como estaban ahí analizando los analistas internacionales, se está haciendo un abreaguas. Estados Unidos está en retroceso, pero tiene mucha capacidad de daño en ese retroceso y para retardarla. Y Rusia y China están avanzando fuerte y veremos cómo da ese balance en el corto plazo. Pero a largo plazo está bastante claro que uno está declinando y los otros están avanzando. Pero hay que firmar el entendimiento mientras está el conflicto. No es casual que el FMI le haya dado un préstamo a la Argentina hace 2 años o 4 años en realidad, y que lo estemos renegociando en este momento y esté pasando esto en Ucrania. Forma parte todo de lo mismo, digamos. Claro. Es para quién jugás en realidad vos. es medio de azaroso, pero que de esto ahora... Es que esto se empezó a gestar en el 2014. Sí. En el 2018 dijeron, bueno, Argentina hay que asegurarla como una base, y ahora somos además una punta de lanza porque hay que advertirle a la izquierda de Chile, a la izquierda de Perú y probablemente a Lula qué le pasa al que no se porta bien, y somos nosotros el que se porta o no bien. Juan, quiero encarar 2 ejes con vos. Uno es el relativo a lo que vemos cuando gastamos, la inflación y aquello que supuestamente hay que dejar de gastar como Estado Nacional para tener menos déficit. Los subsidios, por ejemplo, tema tarifas. Y lo otro es de dónde sale la guita, básicamente. Cómo empiezan los ingresos a verse en la Argentina, porque lo has laburado mucho, se especula con que puede haber un blanqueo, hay que ver qué pasa con los cereales. Ahora quiero mostrarles un gráfico. Primero, ¿hay margen para recortar más del presupuesto de la mesa a los argentinos, ya sea por inflación, ya sea por baja del gasto? La insistencia en la baja del gasto de la Argentina o en el recorte del déficit o en cómo financiar ese gasto, especialmente en lo que hace a los recursos, que es lo que vamos a hablar después, el FMI bueno no existe, y esto lo demuestra porque en realidad el FMI es algo que sirve para evitar que los países se desarrollen. Con un Estado que no tiene para pagarle a sus mejores recursos humanos para planificar y regular la economía, lo que tenés para tener un ejemplo solo de no regulación es el contrabando que tenés en la hidrovía y la evasión que tenés como la de Vicentín, que se vio clarita, todo tipo de manejos, digamos, para dibujar tus ingresos y no pagar los impuestos, que es lo que vamos a hablar después, pero al mismo tiempo tampoco tenés capacidad de regulación de los formadores de precios. Y ahí tenemos la inflación, que es la que destruye tu salario real. Por eso este FMI no está pidiendo una reforma laboral y previsional, ya la hicieron. Claro. Del primer lugar de Latinoamérica pasamos al anteúltimo, solo por arriba de Venezuela, en dólares y en capacidad adquisitiva. El salario mínimo y la jubilación mínima son 1/3 de una canasta básica. Eso es una reforma violenta y hecha en 2 años de macrismo. Dijiste un montón de cosas que quiero que con el gráfico que separamos de Ernesto Matos, un economista, veamos. Dijiste contrabando, podemos verlo a través de la red social Twitter, lo subió El Economista. Dijiste contrabando de granos, no sé cuán relevante lo es, y lo otro, bueno, obviamente la inflación que venga a partir de eso, lo que mostraba este economista en este gráfico que lo armamos en una placa y que ahí estamos viendo, es que, miren lo que dice Ernesto, calculando las ventas a precios promedio de futuros de mayo, se obtuvo que la cosecha totalizaría alrededor de 34.000 millones, marcando un nuevo récord. ¿Qué implica esto para los precios internos? Y con respecto a eso que decías, del contrabando, de lo que sale sin pagarse, facturas truchas a través de Paraguay o explícitamente a través de que se van los granos y salen de otro lado, ¿cuánto impacta en esos 34.000 millones? ¿Cuánto sería si no? Lamentablemente nadie lo sabe, entre otras cosas porque la hidrovía la maneja una compañía que está ligada a esas multinacionales. Y la va a seguir manejando porque además en este marco de la discusión con el FMI y de Estados Unidos, que dicen no dejen meterse más a China, lo dijo su embajador, no es que lo escuché en algún pasillo, no quieren dejar meterse más a China, eso forma parte de lo no escrito con el FMI, que nos va a tener la pistola todos los meses en la cabeza, y es lo que hizo que la empresa china la bajaran ahora de la hidrovía, la única empresa china que había y que estaba asociada además con 4 de los mayores dragadores del mundo, ¿no? Entonces no sos muy optimista en ese plano. No, prácticamente autodeclaran, como las mineras, autodeclaran lo que se llevan. Y nadie los controla efectivamente. Y vos mirás, bueno, la aduana es más corrupta
que cualquier corrupto de la Argentina desde antes que existiera la Argentina. Y eso no ha cambiado, con ninguna administración. No ves ahí posibilidad de generar más ingresos, de que se vea que ahí hay guita que se está yendo y que podría reforzar esos 34 millones. En realidad el plan de Culfas, que es el de promover las exportaciones, no solamente no genera más ingresos, sino que además le rebaja los impuestos porque blanqueen una parte y porque aumenten sus exportaciones, justamente porque se le está dando todos los beneficios para ser un país agroexportador. Eso lamentablemente es bastante parecido a lo que plantea el macrismo. ¿Y cómo generamos dólares? Se especulaba, el otro día Berco lo ponía en su panorama, Ale Berkovich decía, se puede estudiar un nuevo, por ejemplo, blanqueo. Siempre que hay blanqueo, hay ingresos genuinos de capitales, genera otras cosas negativas, claramente. ¿Ves una posibilidad de que vuelva a pasar? Vos estudiaste mucho evasión, elusión y fuga de capitales. No siempre que hay un blanqueo entran, porque durante el macrismo se hizo un blanqueo que de los 120.000 millones de dólares que se blanquearon, 20.000 entraron y 100.000 se quedaron afuera. Uno de los planteos es, bueno, cobrémoslos a esos 100.000 millones que quedaron afuera y que están declarados, porque hay otros 300.000 que no están declarados, ¿no? Digo, el blanqueo es pan para hoy, hambre para mañana, y no necesariamente traen, y el kirchnerismo probó 2 blanqueos y le fue muy mal. Con lo cual, digo, desde el punto de vista de recaudación, digamos, no va por ahí, no mueve el amperímetro. ¿Qué otra cosa? Tenés que hacer crecer el país. Ahora, si tu prioridad uno es generar dólares para pagar la deuda y no desarrollás un país, no tenés un norte para decir qué voy a hacer con los 44 millones de argentinos, entonces vas a tener un país que está pagando la deuda pero que le sobran 40 millones de argentinos. Y eso es un problema social, político y de viabilidad como país. Y hablaste de formadores de precios también. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que cómo se puede encarar desde ese lado que no suba más la inflación, por ejemplo? Discutiendo el proyecto de país que diga cómo vas a hacer para generar más oferta donde hay 4 o 5 grandes oferentes. Y al mismo tiempo agarrás de los 5, 6, 7 monopolios y oligopolios que están abusando de la gente, haciendo una inflación del 50% anual con la excusa que sea, subió el dólar, subieron los fletes, subió la energía, subió lo que sea, que obviamente ahora con lo de Ucrania van a tener una nueva excusa. Elegí el grupo que peor se porte y ponerle la prueba y mandarle todos los organismos del Estado. La FIP, la CNB, la UIF, el Banco Central. Obviamente hay un montón de gente en esos lugares que no le gusta ir al choque con los grandes intereses económicos. De hecho, el Banco Central se rige por la ley de entidades financieras que hizo Martínez de Oz, que está intacta. Entonces tenemos un problema. Obviamente eso no es una decisión técnica ni faltan herramientas técnicas. Es una decisión política. De ir al choque, romper huevo y hacer la tortilla. Ahora, si acariciamos los huevos, vamos a seguir teniendo 50% de inflación, que es lo que está poniendo en sus proyecciones macro para el FMI, en su planillita Guzmán, 30-50% de inflación en los próximos años. Yo no veo un salario real recuperándose. Ahora lo que están diciendo es que no siga cayendo. Que no siga cayendo cuando lo tenés congelado en niveles récord para abajo de las últimas décadas. Entonces ahí congelaste la distribución del ingreso de una manera que es nefasta para la mayoría de la población.